El 26 de noviembre, nuestra iglesia recuerda a San Leonardo de Puerto Mauricio, predicador, año 1751, Italia. Nació en Puerto Mauricio, Italia, en 1676. Estudió con los jesuitas en Roma y a los 21 años logró entrar en la comunidad de los franciscanos. Una vez ordenado sacerdote, se dedicó con gran éxito a la predicación, pero uniendo este apostolado al más estricto cumplimiento de los reglamentos de su comunidad y dedicando largos tiempos al silencio y a la contemplación. Fue nombrado superior del convento franciscano de Florencia y allí exigía la más rigurosa obediencia a los severos reglamentos de la comunidad y no recibía ayuda en dinero de nadie ni cobraba por la celebración de las misas. Como penitencia, él y sus frailes vivían únicamente de lo que recogían por las calles pidiendo limosna de casa en casa. Su convento se llenó de religiosos muy fervorosos y con ellos empezó a predicar grandes misiones por pueblos, campos y ciudades. El padre Leonardo fundó una casa en medio de las más solitarias montañas para que allá fueran a pasar unas semanas los religiosos que desearan hacer una época de desierto en su vida. En esta casa había que guardar el más absoluto silencio y no comer carne, sino solamente frutas y verduras. Había que dedicar bastante tiempo al rezo de los salmos, y hubo varios religiosos que rezaron allí hasta 9 horas diarias. Volvían a su casa totalmente enfervorizados. El mismo santo se iba de vez en cuando a esa soledad a meditar en absoluto silencio. Se fue a Roma a predicar unos días y allá lo tuvo el Santo Padre predicando por 6 años en la ciudad y sus alrededores. Al fin, el duque de Médicis envió un navío con la orden expresa de volverlo a llevar a Florencia, porque allá necesitaban mucho de su predicación. Las gentes acudían en tal cantidad a escuchar sus sermones que con frecuencia tenía que predicar en las plazas porque los oyentes no cabían en los templos. Las conversiones eran numerosas y admirables. San Leonardo estimaba muchísimo el rezo del Santo Via Crucis, las 14 estaciones del viaje de Jesús hacia la cruz. A él se debe que esta devoción se volviera tan popular y tan estimada entre las gentes devotas. Como penitencia en la confesión, ponía casi siempre rezar un Via Crucis y en sus sermones no se cansaba de recomendar esta práctica piadosa. En todas las parroquias donde predicaba, dejaba instaladas solemnemente las 14 estaciones del Via Crucis. Logró erigir el Via Crucis en 571 parroquias de Italia. Otras 3 devociones que propagaba por todas partes eran la del Santísimo Sacramento, la del Sagrado Corazón de Jesús y la del Inmaculado Corazón de María. Daba dirección espiritual a muchas personas por medio de cartas. Se conservan 86 cartas que dirigió a una misma persona, tratando de llevarla hacia la santidad. Se le encomendó ir a predicar a la isla de Córcega, que estaba en un estado lamentable de abandono espiritual. Fue la más difícil de todas las misiones que tuvo que predicar. Finalmente, el sumo pontífice lo mandó volver a Roma para que se dedicara a predicar retiros y ejercicios espirituales a religiosos y monjas, y el éxito de sus predicaciones era impresionante. San Leonardo logró entonces cumplir algo que había deseado durante muchos años: poder erigir un Via Crucis en el Coliseo de Roma, que era un estadio inmenso para los espectáculos de los antiguos romanos, en el cual cabían 80.000 espectadores. Fue construido en tiempos de Vespasiano y Tito en el año 70 y siempre había estado destinado a fines no religiosos. Sus impresionantes ruinas se conservan todavía. Desde San Leonardo se ha venido rezando el Viernes Santo el Via Crucis en el Coliseo y casi siempre lo preside el Sumo Pontífice. El santo escribió entonces:
Me queda la satisfacción de que el Coliseo haya dejado de ser simplemente un sitio de distracción para convertirse en un lugar donde se reza. Ya muy anciano y muy desgastado de tanto trabajar y hacer penitencia, y después de haber pasado 43 años recorriendo todo el país predicando misiones, tuvo que hacer un largo viaje en pleno invierno. El sumo pontífice le mandó que ya no viajara a pie, sino en carroza, pero por el camino se destrozó el carruaje en el que viajaba y tuvo que seguir a pie, lo cual lo fatigó inmensamente. El 26 de noviembre llegó a Roma y cayó en cama. Enseguida envió un mensaje al Papa contándole que había obedecido su orden de volver a esa ciudad. A las 9 de la noche llegó un monseñor con un mensaje muy afectuoso del sumo pontífice y 1 hora después murió nuestro santo. Era el año 1751. Señor y Padre nuestro, te damos gracias por regalarnos en esta vida el ejemplo de tus siervos, para que nosotros, al igual que ellos, podamos seguir sus pasos y así llegar de su mano a nuestro último destino, que es regresar a tu casa de donde hemos salido. Por nuestro Señor Jesucristo, San Leonardo, ruega por nosotros. Amén.